llegado las flotas, tanto de Mayo como de Badger, el número de marinos que había en el puerto de Veracruz de Estados Unidos se había incrementado de un número de 1,289 hombres a 3,000. Para el 27 de abril, cuando llega como refuerzo a la Marina el general Funston con el ejército de tierra, estamos hablando ya de 7,000 hombres. Ahora bien, ¿por qué llega el ejército de tierra a apoyar a los marinos? Los marinos, una vez tomada la ciudad, tenían que hacer el patrullaje. Sin embargo, el contraalmirante Badger, que es el comandante de la flota del Atlántico, que tiene encargo, está por arriba tanto de Fletcher como de Mayo, tenía temor de que por las noches fueran atacados sus hombres por los mismos veracruzanos, porque aunque se consuma la ocupación y literalmente a partir del día 22 entran casa por casa los norteamericanos para revisar las casas y de que no tengan armas y que las armas aparecieron por todos lados, desde el 21 las armas que había en la comandancia militar fueron proporcionadas a los civiles, pero muchos de ellos tenían armas justamente por la razón que ya había comentado, por ese terror psicológico de que en cualquier momento podía producirse la invasión. Llegan porque justamente Badger teme ataques nocturnos y desde los barcos no podían hacer nada por los hombres que estaban patrullando. Entonces, por esta razón es que llega el general Funston y también por esta misma razón es que se aplica la ley marcial en el puerto de Veracruz el 23 de abril. Esto es a grandes rasgos la parte operacional. Después vendrá una resistencia que va a durar pues largos 7 meses, son 7 meses en que los norteamericanos se van a quedar justificando que tienen que administrar la vida del puerto en todos sus sentidos debido a la inestabilidad que existe en nuestro país. Pero ¿qué pasa con el caso de la escuela naval? La escuela naval, cuando se entera, pues su director, el capitán de fragata Rafael Carreón, se decide a preparar la defensa. En esos momentos llega el comodoro Manuel Azueta, quien estaba de comisión ahí por Veracruz. Al tener noticias se presenta justamente en este recinto naval. Cuando él entra, esto es algo muy mencionado en los libros, los cadetes están en el patio. Al verlos les lanza por 3 ocasiones un ¡Viva México!, a lo que responden los alumnos con el mayor de los entusiasmos, y es cuando él lanza esa famosa arenga de "a las armas muchachos, que la patria está en peligro". A los cadetes los reparten en los dormitorios que están en la planta alta del edificio, que da justamente lo que en ese momento estaba en construcción, el mercado de pescaderías. ¿Por qué? Porque desde ahí ellos podían ver cómo están desembarcando los norteamericanos y que algunos ya están posicionados en la aduana marítima, pero también porque desde ahí les están disparando. En esta refriega muere el cadete Virgilio Uribe, cae pues prácticamente en estado de coma cuando él está tratando de cambiar la recarga de su fusil. Es un joven que tiene 17 años, que estaba escaso un mes de cumplir los 18. Por su constitución de niño, prácticamente a él no está documentado en las cuentas, a él no lo querían poner en la defensa, en el dormitorio. Sin embargo, él lo pidió y por eso es que, bueno, lo dejan, pero de hecho no lo querían poner precisamente porque era de los más pequeños que tenía la escuela. Estos jóvenes cadetes, aunque tienen ya una preparación teórica en el arte de la guerra, realmente nunca han estado en una guerra, por lo que no es lo mismo leerlo que llevarlo a la práctica, y se estaban enfrentando a gente que está muy bien preparada. En el caso del teniente José Azueta, me voy a permitir leer un fragmento de una carta que escribió el comodoro Manuel Azueta sobre su hijo. Él escribe el 2 de noviembre de 1915, ya ha pasado unos cuantos meses de lo ocurrido. Se la escribe al señor Gómez de Oveján, que es presidente del Consejo del Cementerio Particular Veracruzano, donde refleja parte de lo que fue este combate, pero también el sentir de este padre. Dice: permítame, señor presidente,
que al enterarme de la distinción hecha a mi inolvidable hijo por esa digna empresa, aquilaté en todo su valor aquel honor tributado al valiente joven que no cumplía 19 años cuando se sacrificó por su patria, pues en lugar de evacuar esta plaza aquel día con la guarnición que recibió órdenes para retirarse, pues pertenecía a la batería fija de este puerto, prefirió quedarse con los alumnos de la escuela naval, de quienes había sido compañero hacía pocos meses, para salvar, enfrentándose a los invasores, ese honor que ustedes han enaltecido perpetuándolo con tan imperecedero recuerdo. Como en aquel día ciego, un sentimiento de patriotismo me impulsó a ponerme al frente de la escuela naval, sin órdenes ninguna. Mi hijo, el entonces teniente de artillería José Azueta, sabiendo dónde me encontraba, penetró en la escuela, donde estábamos recibiendo el fuego de los marinos norteamericanos posesionados de la aduana y desde las lanchas y buques de guerra por el lado del mar. Al comunicarle que la batería con sus cañones se retiraban, me preguntó qué determinación tomaba, contestándole en aquellos instantes que yo me quedaba con los alumnos, continuando batiéndolos, pues no habíamos recibido órdenes ningunas de retirarnos. A esto me contestó inmediatamente, pues yo también me quedo. Separándonos después de esta entrevista, pero no pasó mucho tiempo sin que vinieran a avisarme los alumnos que se batía fuera de la escuela con una ametralladora que había sacado de las baterías, dirigiendo sus fuegos al enemigo que estaba posesionado de la aduana y barría esa calle con el fuego de sus fusiles y ametralladoras. Traté de que se quitara de aquel sitio, pero como los mismos alumnos, unos le gritaban que se retirara y otros lo vitoreaban, por su valor y fuego que hacía sobre los enemigos, se entusiasmó, y en un momento que fue más terrible para mí, lo vimos levantar sus ametralladoras y colocarse en medio de la citada calle y teniendo a su espalda la esquina del Instituto Veracruzano, enfilar la esquina de carnicería, volviendo a dirigir sus fuegos sobre el enemigo que hacía fuego desde la aduana. Poco tiempo aguantó en esta nueva y descubierta posición, cayendo acribillado por 3 balazos en las 2 piernas y en un brazo, víctima de su arrojo y amor por su patria y por su padre, pues por estos dos nobles sentimientos él se quedó y no evacuó la plaza siguiendo a su batería cuya retirada protegió. Los hechos relatados son la verdad histórica y el noble acuerdo recaído por ustedes, bueno, y aquí sigue la carta. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí el Comodoro Azueta refleja de una manera muy nítida realmente cuáles son los impulsos por los cuales el teniente José Azueta se queda ahí desprotegido en la calle de Esteban Morales y Landero y Cos. Es por el gran amor que tiene a su patria, está peleando a un lado de la escuela naval, que ha sido su alma mater, de la cual había causado baja unos meses antes porque él mismo la solicitó, en razón de que había sacado malas calificaciones, había caído en un estado de depresión y que las malas calificaciones tenían que ver con motivos propios de un joven de casi 19 años que, bueno, se trasnochaba, a veces no cumplía con todos los deberes militares, pero qué joven, yo me preguntaría a esa edad, él no lo hace. Por esa razón él causó baja de la escuela naval y solicitó causar alta en el ejército, en el cuerpo de artillería, ya que él era un excelente artillero desde su posición. Relatan diversas fuentes. Él hizo más de 50 bajas a los norteamericanos, solamente en un momento que no duró ni siquiera horas. Podemos decir que fue minutos, pero infligió 50 bajas. Y esto me lleva a plantear otro punto que me parece relevante. Los norteamericanos señalaron de manera oficial que habían tenido 19 bajas. Sin embargo, por reportes del mismo mayor Butler, que estaba también entre los hombres de Fletcher, se sabe que tan solo el día 21 hubo 333 bajas de marinos norteamericanos, que sin embargo el presidente Woodrow Wilson no quiso mencionar para no provocar la reacción
de la opinión pues internacional, porque fue una guerra muy criticada, fue una vez más una guerra injusta que tenía en México, pero también había una opinión adversa dentro de los propios Estados Unidos. Por eso nada más reportaron 19 bajas, que era de los marinos que tenían familia en Estados Unidos y que podían reclamar sus cuerpos. El resto de los caídos del lado norteamericano serán echados al mar junto a la isla de sacrificios. Del lado mexicano también no se ha podido contabilizar con exactitud cuántos muertos, las fuentes difieren, pero la mayoría apunta que fueron entre 300 y 400. Sin embargo, quizás será uno de los enigmas con los que nos quedaremos cuando ocurre una tragedia de esta naturaleza. Veracruz se volvió un caos, había desorden, empezaron a escasear los alimentos, las medicinas, la ayuda médica no fue posible para todos los heridos, y una muestra fue también el teniente José Azueta, quien tuvo que ser atendido por el doctor Cuervo en su casa, y justamente por no recibir una atención pues de primera, como tenía que ser en un hospital, es que sus heridas, que no eran de muerte, se infectaron y él muere el 10 de mayo. Antes es cuando el contraalmirante Fletcher, al tener conocimiento de la actitud tan heroica de este joven teniente, pero que además era hijo de un alto mando de la Armada, le manda uno de sus mejores médicos que tienen ahí en los buques norteamericanos, del buque Hospital Solar. Sin embargo, el teniente José Azueta se niega a recibir la ayuda de un médico que es el enemigo de su patria, y todo apunta en las fuentes en que en realidad sí dijo aquellas palabras que ustedes bien conocen, que se larguen de sus perros, que no va a permitir que profanen ni su casa ni su cuerpo. Y el 10 de mayo muere el teniente José Azueta. Esto hay que resaltarlo. Cuando en el puerto tienen noticia de que ha muerto, prácticamente todo el pueblo se vuelca hacia las calles, para poderlo acompañar en el funeral, a pesar de que saben que existe la ley marcial. Los norteamericanos no pueden impedir que la gente salga a las calles, y las fotos en ese sentido son muy elocuentes. Se ve plagada las calles de gente que acompañan a la familia de José Azueta en este momento tan doloroso. A través del cónsul Canadá se le hace saber al comodoro Manuel Azueta, quien ya se encuentra en la Ciudad de México. Debemos de recordar que cuando el día 21, después de los combates que se dan entre la Escuela Naval y los norteamericanos, ellos a las 7 de la noche deciden retirarse hacia Tejería. Saben ya para esos momentos que allá se encuentra el general Gustavo Mas, y porque también el comodoro, y así como el director de la escuela, el capitán Carrión, consideran que no es necesario sacrificar las vidas de todos estos cadetes, que en total aquí tengo el dato, ese sí lo anoté porque la memoria a veces de repente me traiciona. Hay 71 cadetes, con los demás personal que había en la escuela, 128 en total únicamente. Le comunican a través del cónsul Canadá entonces al comodoro Azueta que su hijo ha fallecido, que le otorgan todas las seguridades para que él pueda entrar al puerto para acompañarlo al sepelio, a lo cual no acude el padre del teniente José Azueta. Yo aquí quiero resaltar, y es algo cuando hablo de esta parte que hay que resaltar también, no solamente los aspectos económicos, políticos y militares de una guerra. Yo creo que también es muy importante resaltar la parte humana, y creo que el hecho de que la población se haya volcado a las calles con la muerte de José Azueta, un joven que mostró un heroísmo encomiable, también da cuenta de lo que estaba sintiendo esa población. Muchos de ellos perdieron a padres, hermanos, hijos, conocidos en general. Por ejemplo, otro momento que también para la Marina le llega con mucha profundidad
es cuando el comodoro Manuel Azueta llega a la Ciudad de México, porque después de que llegan a Tejería van a tener que caminar por las vías del ferrocarril hasta que pueden tomar el transporte para poder llegar a la Ciudad de México. Ahí lo estaba esperando el padre de Virgilio Uribe, el Fego Uribe y Soledad Robles. Cuando ven a Azueta, el padre se acerca y le pregunta que qué recuerdo le trae de su hijo. Entonces el comodoro le enseña la manga de su chaquetín, que está manchada de sangre, y el padre de Virgilio Uribe se acerca y besa en repetidas ocasiones ese chaquetín y dice, murió por su patria. Entonces, perdón, pero esta parte a mí siempre me conmueve mucho, porque muestra justamente lo que debió haber sentido toda esa gente que vivió justamente los estragos de la guerra. Esta invasión se ha minimizado porque únicamente fue en el puerto de Veracruz, porque no avanzó, porque no había fines territoriales, pero fue una guerra como cualquier otra, en donde una vez más el puerto de Veracruz, su población civil, quedó sola, y por eso recibió ese cuarto título de heroica. Y es justamente por esta razón que también la Marina quiso no dejar que pasara desapercibido este acontecimiento que se produjo hace 100 años. No recibieron todos esos cadetes, todos esos hombres, todas esas mujeres y niños que dieron su vida en aras de la patria y cuyos nombres no hemos podido recuperar en su totalidad. No recibieron los homenajes que se merecían. La historiografía de México los ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque sucedieron dentro del conflicto de la Revolución Mexicana, y nuestros historiadores, desafortunadamente por desconocimiento, le han otorgado muy pocas líneas. Pero no solamente a la historia de Veracruz, a la historia de la Marina no se han querido dar cuenta también nuestros historiadores que México tiene amplios litorales y que hemos vivido prácticamente dándole la espalda al mar. Tenemos una historia marina muy rica y que muchas lecciones nos puede dejar, también junto con esa historia terrestre. Y perdón, creo que me emocioné un poquito, y con esto yo dejo mi participación. Muchas gracias a la capitán Leticia Rivera.